Días, colegas, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada desde este inicio. Les quiero dar la más cordial bienvenida a la 8ª sesión del ciclo de actualización para periodistas sobre democracia en Centroamérica. Reciban también un saludo de la Fundación DESC, del Programa Regional de NDI y de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica. Me da hoy muchísimo gusto presentar a nuestro colega Stephen Dudley, quien será el facilitador de la sesión de hoy con el tema Redes Criminales en Centroamérica. Stephen es codirector, cofundador y jefe de investigaciones para México, Centroamérica y el Caribe de Inside Crime. Además, es investigador principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad de Washington American University. En 2020, Stephen Dudley publicó su segundo libro, MS, la formación de la banda más famosa de Estados Unidos, que en 2019 además ganó el premio Lucas. También fue jefe de la oficina del Miami Herald en la región andina y autor de Armas y Urnas, la historia de un genocidio político, que se publicó en 2004. Stephen ha sido corresponsal desde Haití, Brasil, Nicaragua, Cuba y Miami para la National Public Radio y para el Washington Post, entre otros medios. También tiene un pregrado en Historia Latinoamericana de la Universidad de Cornell y una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. En 2007 recibió la beca de investigación Knight de la Universidad de Stanford y es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, ICIJ por sus siglas en inglés. Y desde los inicios de los ciclos CAP, Stephen Dudley ha colaborado como profesor y editor de los trabajos y reportajes periodísticos del CAP. Así que, Stephen, muy buenos días. Qué gusto contar contigo nuevamente en los ciclos CAP y gracias por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra. Buenos días a todos los del equipo del CAP, muchísimas gracias. Buenos días a todos los participantes de este taller. Hemos hecho muchos talleres en estos años, muchos de los cuales se ha enfocado en este mismo tema, ¿no? De crimen organizado. Al final de esto, pues vamos a tener una oportunidad también de hablar un poco sobre crimen organizado y democracia y el efecto que tiene crimen organizado a la democracia, porque es el tema primordial de Ciclos CAP en estos días. La tarea que tenemos enfrente de nosotros hoy es un poco, lo que diría mi esposa, un poco nerd, un poco ñoño. Es parte de un trabajo profundo que nosotros en Inside Crime hicimos con American University sobre redes criminales en todas las Américas, desde el norte hasta el sur o desde el sur hasta el norte, como lo quieras ver. Y nosotros lo que hicimos fue intentar crear una tipología que voy a presentar a ustedes de los grupos criminales, con la idea de que si nosotros agrupamos estos grupos criminales, podemos entenderlos un poco mejor y entender su lógica, entender su modus operandi, entender sus fines, y así cubrir nosotros mejor lo que están haciendo. Y voy a mostrar unos ejemplos de cómo hemos hecho nosotros en Inside Crime eso. Pido que ustedes también compartan sus ideas, por supuesto, sus inquietudes, sus ejemplos de sus propios medios o los trabajos que han hecho a lo largo de los años. Entonces voy a comenzar con la presentación. Perfecto, sí, parte de eso, de ese trabajo. El trabajo en sí, nos duramos un año en hacerlo, pero realmente fue producto de los 10 años que nosotros llevamos trabajando el tema de crimen organizado en la región, en toda la región de las Américas, no solo Centroamérica. Y sí voy a hablar de otros países, así que no se asusten, ustedes van a entender perfectamente las lógicas
que van a ver en otros países, en otros espacios geográficos, y no va a ser para nada difícil entender esas dinámicas a nivel regional. Voy a hacer como la primera parte, que es la introducción, llegando a la tipología, y ahí en ese momento voy a hacer un pequeño descanso para que ustedes puedan preguntar lo que necesitan preguntar sobre qué es lo que hemos hablado hasta ese momento. Y de nuevo, de alguna manera todos somos novatos en ese tipo de estudios. Es como una especie de estudio de criminología, la verdad. Y nosotros sí miramos muchos textos de criminología y les voy a mostrar un poco las teorías alrededor de las redes criminales, definiciones, metodología. Así que es un poco, ustedes tienen que comer algunos de los vegetales para poder llegar al postre, pero les prometo que sí el postre es bueno y que el postre yo creo que es provocador. Comenzamos, por supuesto, con un problema. Y ese problema gira alrededor de cómo es que las autoridades nos presentan constantemente la dinámica criminal y cómo es que ellos presentan al público la imagen de esos grupos criminales. Eso desde los Estados Unidos hasta otros países, hasta los países de ustedes, es constante que ellos presentan lo que ellos quieren presentar cuando ellos están hablando del crimen organizado. Y ahí comienzo con unas declaraciones en octubre de 2017 del entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. Y él estaba hablando antes de una asociación de jefes de policía en Estados Unidos. Y ahí dijo lo siguiente, ¿no? Todos nos enfrentamos a un comercio internacional de drogas mortalmente lucrativo. Las drogas están matando a más estadounidenses que nunca antes, en gran parte gracias a los poderosos cárteles y las pandillas internacionales y los nuevos opiáceos sintéticos letales como el fentanilo. Quizá la más brutal de esas pandillas es la MS-13, que tiene su sede en El Salvador, pero cuyos tentáculos se extienden por Centroamérica y Europa, 40 estados de Estados Unidos y hasta el Capitolio de Estados Unidos. Sessions de ahí continuó hablando sobre el alcance de la MS-13, su supuesto lema de matar, violar, controlar, y su inclinación por la violencia. Y todo eso era cierto, y es cierto, por supuesto. Y es cierto que MS-13 sí tiene como un rango de mucha geografía que llega hasta Europa, etcétera, ¿no? Pero lo que no era cierto, y todavía no es cierto, excepto en raras circunstancias, es que la MS-13 tiene algo que ver con el comercio internacional de las drogas y que tiene que ver con el comercio internacional de estupefacientes, por ejemplo, o de drogas sintéticas, como son las drogas de fentanilo, ¿no? Que es como la droga sintética que más está expandiendo en Estados Unidos. De hecho, para nosotros, lo que presenta Jeff Sessions cuando habla así, y eso seguramente ustedes también lo han vivido, es como una especie de sancocho. No sé si ustedes saben lo que es sancocho, pero es una gran sopa en Colombia. Y esa sopa combina un poco de todo, ¿no? Un poco de yuca, un poco de maíz, un poco de carne, y también puedes echar pescado, papas y una serie de especies. Entonces, eso es un poco la imagen constante que ellos presentan, ¿no? Una especie de sancocho. Y porque realmente gente como Sessions
no se presenta o no se presta para entender realmente los matices de esos grupos criminales. Ellos tienen una agenda política y presentan esos grupos criminales según su agenda política. Por supuesto, la agenda política en ese tiempo era atacar, bueno, demonizar un grupo, principalmente un grupo que tenía mucho poder en otros países, que tenía también unos migrantes de esos países, principalmente estamos hablando de Guatemala, El Salvador y Honduras, y él demonizó en su discurso, por supuesto, El Salvador, y lo que les interesaba en ese momento era demonizar a través de la MS-13 todo lo que era de El Salvador o de otros países, de migración en general. De ligar, en su momento lo que ellos estaban haciendo era ligar MS-13 con la migración a los Estados Unidos, ¿no? Eh, pero tiene un impacto importante, tiene un impacto muy fuerte en lo que es las políticas públicas. Y eso nosotros en Inside Crime, por lo menos nosotros lo tomamos como muy importante, ir como poniendo las matices y poniendo todas las diferencias que hay entre esos grupos varios que nosotros encontramos en toda la región al público. Y nosotros tomamos como una tarea que si nosotros explicamos bien esos grupos criminales, a lo mejor eso influye o tiene influencia en las políticas públicas. Es decir, que ellos van a utilizar sus recursos, que normalmente son recursos limitados, en atacar esos grupos criminales de una manera mucho más eficaz. Y ojalá que sea mucho más, digamos, un acercamiento a la problemática también mucho más humano, tomando en cuenta todas las diferencias entre grupos como MS-13 y lo que son los migrantes no documentados que llegan a los Estados Unidos. Eh, eh, y, y bueno, esos grupos son múltiples, ¿no? Son ese sancocho que ustedes pues viven o por lo menos miran y estudian y reportean en sus países, ¿no? Son grupos criminales que tienen unos grandes diferencias entre ellos y tenemos que marcar esas diferencias. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Pues pensamos que nosotros podíamos hacer una tipología, ¿no? ¿Y por qué una tipología? Eh, pues una tipología es importante por muchas razones, pero principalmente porque si ves un sancocho, lo que ves es una situación caótica, ¿no? O sea, esta sopa es un caos total, ¿no? Entonces intentamos separar los ingredientes, ¿no? Eh, nosotros pensábamos que si nosotros podemos separar eso nos podría enfrentar o nos podría ayudar a enfrentar la problemática mejor. Eh, es un factor importante para confrontar esos grupos, el entendimiento profundo, ¿no? Y eso sí es una cita que sacamos de un criminólogo que habla de eso, justificando la idea de que es muy importante esos análisis y esas clasificaciones entre los grupos para poder enfrentarlos mejor desde el punto de vista de políticas públicas. Nosotros, para poder hacer eso, tenemos que comenzar con una definición de qué estamos hablando cuando estamos hablando de redes criminales. Esa definición es mucho más difícil crearlo de lo que parece, especialmente porque usamos mucho de esos términos indiscriminadamente, o sea, intercambiamos
cuando estamos hablando de redes criminales, y las mismas autoridades también hacen lo mismo, ¿no? Hablamos de redes criminales, hablamos de grupos criminales, de organizaciones criminales, de pandillas, y mezclamos muchos de eso, ¿no? Eh, entonces, queríamos como marcar algunas diferencias entre ellos. Si bien como hay casos como la MS-13 que han hecho mucha parte del trabajo pues para nosotros, dándonos un nombre, marcando su territorio, etcétera, etcétera. Hay muchos otros grupos que no tienen una definición muy clara tampoco. Entonces existen unas diferencias como en algunos casos muy claros y en algunos casos no tan claros, ¿no? Nosotros en últimas terminamos pensando en redes como una serie de agrupaciones que se unen para un fin, ¿no? En términos específicos hablamos de un grupo de personas que se asocian de una manera regular y prolongada para facilitar un objetivo criminal. Y ese objetivo criminal pueden ser varios, pueden ser como lograr a vender drogas como fentanilo o contrabando o alcohol ilegal o cigarrillos ilegales o poner a servicio ciertas actividades ilícitas como la prostitución. En fin, pueden ser como varios fines y pueden ser varios grupos y varios niveles de grupos. No tienen que ser únicamente un solo grupo. Es decir, si estamos hablando de una red que vende cigarrillos ilegales en San Salvador, por ejemplo, podemos hablar de ciertos grupos que consiguen los cigarrillos ilegales, otros grupos que pueden transportar esos cigarrillos ilegales a San Salvador y otros grupos que pueden estar vendiendo esos cigarrillos en San Salvador. Y puede haber también otro grupo que está administrando esa venta y ahí pueden entrar, por ejemplo, la MS-13. Pueden estar simplemente, ellos pueden estar administrando o incluso solo cobrando de los que están vendiendo el cigarrillo. Y en últimas, lo que termina diciendo muchas veces las autoridades es que eso es un negocio de la MS-13, cuando en realidad es todas esas redes, digamos, toda esa red que tiene varios tramos y varios grupos que están aglutinándose para ese fin de vender cigarrillos ilegales. Entonces, así es como una definición que nosotros utilizamos cuando hablamos de las redes. Son agrupaciones de las varias partes que terminan trabajando hacia el mismo fin. A lo largo de los años en los estudios de grupos de crimen organizado y de redes criminales en todo el mundo, ha habido mucho intento de entenderlos, de categorizarlos. Nosotros intentamos mirar todas esas categorizaciones a lo largo de los años y explicar cómo se iba desarrollando las ideas alrededor de esas categorizaciones. En un principio, y eso todavía es muy vigente, sobre todo en Estados Unidos, hay una tendencia de explicar esas diferencias entre grupos, no por tipo de economías en las cuales ellos se meten, sino por una tradición, ¿no? O por una, digamos, lo que nosotros llamamos tradición, como un término amplio,
pero como dentro de eso, como por diferencias raciales, por diferencias nacionales o por diferencias de étnica. En Estados Unidos, los primeros intentos de entender la mafia, por ejemplo, tenía que ver con la idea de que la mafia era únicamente una, una especie de actividad de los italianos. Entonces, la literatura, los estudios de los años 60, lo que uno nota es que ellos están hablando de grupos italianos, de que la mafia es únicamente una tendencia italiana. Y de alguna manera eso tiene sentido, porque sí había una tradición, no solo porque había una tradición mafiosa en Italia, sino porque, como ustedes bien saben, los que han trabajado este tema de crimen organizado, hay una afinidad cultural que lleva a que uno hace negocios con gente de su propio país. Incluso si se puede, si se quiere, se puede reducir a lo que es la unidad más chica con su propia familia, ¿no? Y esa tendencia, digamos, de entender grupos criminales por los nexos familiares, obviamente sigue, y sigue siendo un factor, por supuesto, pero no es el único factor. Entonces, así giraba la literatura de esos años 60 y realmente comenzando los años y pasando los años 70, se giraba alrededor de esa idea de que se aglutinaban los grupos, las redes criminales, y se hacían ese tipo de trabajos o provenían ese tipo de esos servicios en conjunto por sus nexos raciales, nacionales o étnicos. Y de nuevo, eso no quita que eso sigue siendo un factor, sino no es el único factor. Porque ya para los años 80 y los años 90, los criminólogos comenzaron a ver más bien cómo se aglutinaban alrededor de economías criminales. Y ahí estamos hablando de lo que muchos utilizamos hoy cuando pensamos en grupos de narcotráfico, ¿no? O sea, hablamos de grupos de narcotráfico, ¿no? Y incluso utilizamos las siglas DTO o, bueno, las mismas autoridades utilizan esas siglas DTO, ¿no? Drug Trafficking Organization, y si comienza a aglutinar los grupos por sus actividades criminales, ¿no? Y eso también pasa en la literatura con los mismos criminólogos. Ellos comienzan a identificar los grupos por las actividades criminales, por las economías criminales más que todo. Ya para finales de los años 90 y comienzo de los años 2000, se ve un poco de cambio en la idea de cómo vemos esas redes criminales, y comenzamos a verlos con sus afiliaciones, por decirlo así, porque esos grupos comienzan a tener unas identidades más claras, como es el caso, por ejemplo, de la MS-13. Y ellos se autoidentifican con esas identidades. Y ahí estamos hablando de esas mismas pandillas o de pandillas de motociclistas que son muy poderosas y muy sofisticadas. De hecho, no como en las películas, son muy sofisticadas en lugares como Canadá y Estados Unidos. Y vemos también otros grupos que se identifican por las mismas entidades o se autoidentifican por ciertas tendencias ideológicas, por ejemplo, grupos guerrilleros o grupos de autodefensa, o lo que ellos dicen que son autodefensas, e incluso comenzamos a ver como pandillas étnicas, ¿no? Y eso sobre todo dentro de las cárceles
de Estados Unidos, por ejemplo, se dividan por las mismas diferencias raciales que hay entre ellos. Y eso también se extiende a la calle y ya hay grupos nacionalistas, sobre todo los grupos supranacionalistas, los grupos nazi y otros, que también comienzan a ser como unas agrupaciones y redes ilícitas y comienzan a trabajar según su aglutinación o su autodeterminación, identidad. Luego vemos que hay entendimiento por las estructuras. Y ahí nosotros entramos en mucho detalle y eso sí los puede pasar el informe después. Pero ahí entramos en mucho detalle sobre las estructuras que hay y las diferencias de esas estructuras. Porque los grupos y las redes criminales existen de varias maneras. Puede haber unos grupos y hoy día vamos a ver algunos ejemplos de grupos que tienen una estructura muy vertical, es decir, que tienen unos liderazgos bien claros, bien definidos, y esos liderazgos tienen lugartenientes y ellos tienen también sus soldados y existe como un pirámide, ¿no? O se puede ver como una estructura bastante vertical, por decirlo así. Luego hay otros que tienen unas estructuras, y eso de nuevo es más como el caso de MS-13, que es más horizontal. Y esos grupos horizontales, por ejemplo, dan mucho más autonomía a esas estructuras que están a sus lados, ¿no? Pensar, por ejemplo, en cómo funcionan las clicas de las pandillas en Centroamérica. Tienen mucha autonomía. Obviamente ellos responden a una junta directiva en su caso, pero realmente la estructura, y eso vamos a ver en la práctica un poco más tarde, es mucho más horizontal. Luego estructuras que, como yo estaba explicando antes con el caso de contrabando de cigarrillo, por ejemplo, que no tienen mucho contacto, que existen grupos casi autónomos que son parte de una cadena de distribución, en ese caso de contrabando de cigarrillos, que realmente se intersectan en puntos claves, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cigarrillo, pues llegan los proveedores, ellos pasan el cigarrillo normalmente a mayoristas que también subcontratan otro, puede ser que otro grupo o tienen su propio grupo de transportistas. Y luego ellos pasan eso a otros, pueden ser otros mayoristas o minoristas en lugares como San Salvador, y ellos también pues pueden tener su protección, que sería en ese caso la misma MS-13 o otros pandillas que operan en San Salvador. Y entonces puedes ver que los nexos entre, por ejemplo, el proveedor de cigarrillo por acá y la MS-13 o el mismo que está distribuyendo, vendiendo en San Salvador, no tienen un contacto directo, sino son varios puntos que están muy lejos de uno del otro. Y eso es una manera de verlo a nivel estructural. Y por último, antes de que trabajamos nosotros, lo que comenzamos a ver en la literatura y en los estudios, y sobre todo después de que la Unión Soviética se dispersa. Ustedes son muy jóvenes, pero a principios de los años 90, básicamente se dispersa lo que era la Unión Soviética. Y lo que queda es una Rusia, ¿no? Un país que realmente comienza a formar lo que sí se ve hoy muy claramente, que es como una especie de mafia-estado. Digamos, hay como partes del Estado o todo el Estado que está a servicio de actividades ilícitas. Y eso, si bien comienza en lugares como Rusia y se extiende a otros lugares como Corea del Norte, donde claramente una parte de las actividades del Estado están a servicio de actividades ilícitas,
Si bien comienza en esa región, también se ve manifestaciones de ese tipo de mafia-estado, por decirlo así, en Centroamérica, ¿no? Podemos verlo sobre todo en lugares como Nicaragua y Guatemala. Son dos modelos distintos de mafia-estado. Mafia-estado en Guatemala puede ver como mucho más lo que puede ver como una cooperación entre varios bloques en un lugar como Guatemala para repartir el pastel, mientras que en Nicaragua es mucho más una estructura vertical y una jerarquía mucho más rígida, mucho más disciplinada. Entonces hay diferentes también modelos de mafia-estado. Eso es otra manera de ver las redes criminales. Y por último, nosotros comenzamos a trabajar otro concepto para añadir a todos esos conceptos anteriores que creo que también influyen en su manera de entender las redes criminales. Y para nosotros lo importante en la ecuación o en la fórmula de una red criminal era ese concepto de capital, ¿no? La idea de qué tipo de capital es lo más importante para un grupo criminal. Y voy a entrar en más detalles ahorita, pero capital para nosotros podrían ser tres tipos de capital, ¿no? Uno es el capital que uno logra por ser parte o por tener vínculos con el Estado, ¿no? Eso sí es muy importante, digamos, y eso lo llamamos capital político. Uno tiene como un capital político que puede utilizar o que busca lograr para poder crear una red criminal muy fortalecida. Otro tipo de capital es un capital, lo que nosotros llamamos un capital social. Y ese capital social es lo que da unos espacios donde normalmente no hay presencia del Estado y hay otro tipo de grupos, en ese caso son grupos de crimen organizado que ocupan esos espacios y dominan esos espacios y crean una orden social dentro de esos espacios. Y dentro de ese orden es donde pueden sobrevivir las personas que viven dentro de esos espacios donde no ha estado. No se preocupan que vamos a entrar en ejemplos mismos de qué quiere decir exactamente eso. Pero piensa, por ejemplo, en lo que pasa dentro de las cárceles, ¿no? Espacios donde realmente el Estado no predomina, no tiene dominio total. ¿Quién tiene dominio total dentro de esos espacios? Grupos criminales. Y esos grupos criminales, ¿cuáles son los más efectivos dentro de esos espacios? Son los grupos criminales que crean orden dentro de esos espacios. Y eso es un ejemplo de un capital social, ¿no? Y el tercer capital es el capital que más pensamos cuando pensamos en esas redes criminales, que es el capital económico. Y ese capital económico es obviamente pues el dinero o otras cosas que representan el dinero, ¿no? Propiedades, drogas, ¿no? Ese capital económico que una red criminal puede ir acumulando y tiene como un fin lograr a conseguir entre más capital económico, mejor. Esos son los diferentes tipos que hemos visto a lo largo del tiempo. Nosotros, ¿cómo hicimos nuestro trabajo? Pues nos dividimos en 3 regiones. Regiones que nosotros vimos que tienen unas dinámicas que se trasladan uno al otro. Digamos que hay un nexo orgánico entre el tráfico, el flujo criminal entre esos países.
Y ahí estamos, obviamente estamos hablando de contrabando, estamos hablando de drogas ilícitas, etcétera. Entonces intentamos como aglutinar regiones que tenían un flujo orgánico de esas actividades criminales. Terminamos en tres, lo que llamamos el Istmo, que para nosotros se giraba desde Colombia por todo México, llegando a Estados Unidos. El segundo para nosotros era el Caribe, y para nosotros, parte del Caribe para nosotros eran los países en Sudamérica, en lo que llamamos Sudamérica, pero que tenían más bien un nexo orgánico con los países en el Caribe, por lo menos hablando de actividades ilícitas. Y en último, nosotros pensamos en Sudamérica. En Sudamérica también tiene sus propias dinámicas, tienen unos nexos mucho más fuertes con otras regiones, no tanto como con los Estados Unidos, que tiene el Caribe y el Istmo. Ellos tienen mucho más nexos con Europa, mucho más nexos con Asia. Entonces, la fluidez económica es más bien como por los lados hacia las otras regiones mundiales, obviamente a Estados Unidos también, pero el flujo es más variado. Pasamos mucho tiempo pensando en esas diferencias y cómo podíamos identificar esas diferencias. Pensábamos en identificar las diferentes economías criminales, catalogar varias redes criminales, y luego seleccionar esas redes criminales. Para nosotros era importante que sean emblemáticas. ¿Qué queremos decir con eso? De que representan los patrones que están pasando en la región. Luego nosotros intentamos describir esas redes y pues entender las conexiones o los nexos entre los diferentes nodos y de ahí pues crear nuestra tipología. En últimas, en este proyecto nosotros intentamos crear algunas recomendaciones de políticas públicas. Entiendo perfectamente que para ustedes en su trabajo a día no es su tarea y tampoco estoy pidiendo que sea, digamos, el enfoque de este taller. En últimas terminamos con, estudiamos en últimas más de 100 redes criminales a nivel de las Américas y terminamos con 19, que para nosotros eran emblemáticas de las diferentes tipologías que habíamos identificado. En algunos casos son redes que han sido desmanteladas y en algunos casos son redes que siguen en existencia. Pero terminamos con esas redes emblemáticas. Como ustedes saben, para nosotros también es más fácil como estudiar grupos que ya están desmanteladas porque hay mucha información sobre ellas. Es muy difícil y a veces es mucho riesgo, entendemos perfectamente, mucho riesgo para ustedes y para nosotros también. A nivel legal, comenzar a decir que ciertas personas o ciertas entidades, bien sean empresas o individuos, tengan algún contacto con una red criminal. Obviamente, eso puede tener sus costos, pues tanto para la red y también para nosotros mismos, si ellos nos demandan y todo lo demás. Entonces, terminamos estudiando varios que sí fueron ya desmantelados o donde había información. Nos gira también hacia la información. Así que lo que quiero decir con todo eso es que ningún estudio es perfecto. Para nosotros eso es un acercamiento a un entendimiento mayor utilizando esas 19
redes emblemáticas y lo que terminamos perfilando para este proyecto. Volvemos un poco a lo mismo y ahora doy un espacio para preguntas y respuestas, solo para volver a tomar esa idea de cuáles son los tipos de redes que nosotros identificamos en este trabajo, ¿no? La primera red que identificamos son redes que infiltraban el Estado o tienen algún nexo con el Estado y que trabajaban principalmente y que trabajan principalmente con ese capital político y utilizan ese capital político para poder hacer sus actividades ilícitas, ¿no? Utilizan la fuerza pública, penetran los organismos de elección popular, son los que infiltran también las fiscalías o organismos reguladores y utilizan esos espacios para poder lucrarse del Estado. Piensa en lo que son los ministerios de salud o ministerios de educación, que normalmente son los ministerios que manejan muchísimo dinero, o incluso los mismos obras públicas, que son lo típico de este tipo de actividades ilícitas. Pero también pueden utilizar los mecanismos del Estado para facilitar otras actividades criminales y lucrarse de eso, ¿no? Tráfico de droga, por ejemplo, ¿no? Utilizan infraestructura del Estado o son miembros del Estado que están custodiando cargamentos de droga. Pero tienen algún nexo con el Estado y necesitan ese nexo. Su poder viene con ese nexo con el Estado, el capital político que ellos tienen, acumulan. El segundo tipo son las redes que tienen una base social. Y esa base social surge de una constituyente o se base en circunstancias, tradiciones, convicciones políticas compartidas y van creando esas redes criminales que favorecen los intereses del constituyente, ¿no? De los que forman parte de ese grupo o de ese espacio donde ellos están operando. Si estamos hablando de un grupo guerrillero o un grupo paramilitar o autodefensa, normalmente ellos ocupan espacios geográficos y controlan lo que está pasando dentro de esos espacios geográficos. O volviendo al tema del sistema penitenciario. Se lucran de diferentes economías criminales, pero eso no es su base de poder. Su base de poder es esa población o una parte de esa población que ocupan esos espacios. Y a veces son la única manera de un ascenso social y económico en esos espacios. Estamos hablando de gente marginalizada, en lugares pobres, en barrios pobres o en áreas rurales que no tienen tanto desarrollo económico, o de nuevo, dentro de espacios como las cárceles. Ese es el segundo grupo, segundo tipo. Tercer tipo son esas redes empresariales. Estos son diseñados más que todo como una multinacional, como una compañía, como una empresa. Y esas redes son las redes que realmente son un poco estilo de contrabando de cigarrillos, lo que yo hablaba, ¿no? Que tienen como varias partes y no necesariamente se aglutinan en un solo grupo. Esto de controlar la cadena de distribución para cualquier grupo es súper difícil y es además muy arriesgoso para estos grupos. Entonces, minimizan el riesgo también
de no mantener el contacto entre ellos. Eso también es como una buena estrategia de mantenerse libres de problemas jurídicos. En muchas situaciones, esos grupos se aglutinan también por sus rasgos de sangre, son clanes familiares, muchos núcleos de esos grupos son familias en sí, y se nombran por esas mismas familias. Pueden pensar en muchísimos clanes, seguramente ustedes, que luego se nombra el grupo por el clan que realmente es donde surge y realmente sigue siendo el núcleo de esos grupos, pero se dividen y son parte normalmente de una cadena más grande. Aún los clanes más famosos en lugares en Centroamérica son parte de una cadena. Normalmente son especialistas en recibir, almacenar y mover sustancias ilícitas. Esos son los grupos más poderosos, pero por supuesto hay otros grupos que se especializan en otro tipo de comercio ilegal y que tienen y acumulan ese capital económico, ¿no? Y su base, su fortaleza viene de ese capital económico. A cambio, no es que no tenga una base social y no es que no tenga una base política, porque cada uno de estos tipos de grupos, como van a ver, pueden tener los otros capitales, pero sobreviven principalmente de su tipo de capital primordial, ¿no? Capital económico, capital social o capital político. Retomando un poco las ideas centrales, entonces nosotros tenemos tres tipos. Unos que viven de su capital político, otros que viven de su capital social y otros que viven de su capital económico. Eso es lo que genera su modus operandi, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen para poder, digamos, vivir, ¿no? Y eso también los lleva a cómo se van a estructurar. Si tú necesitas controlar un espacio como una cárcel, pues necesitas un pequeño ejército. Y eso también fluye cómo operas. Si tú necesitas transportar drogas de punto A a punto Z y muchos puntos entre esos dos puntos, pues tienes que tener una estructura muy distinta, ¿no? Solo para dar unos ejemplos fáciles. Vamos a pasar a cada uno de estas redes y mirar unos ejemplos, ¿no? Lo primero son las redes criminales que se infiltran dentro del Estado, ¿no? Obviamente, ellos pueden tener los varios tipos de capital, pero su poder económico, digamos, su poder proviene de ese capital político que ellos pueden ir acumulando. Y lo pueden ir acumulando de varias maneras, por supuesto. Pueden ser funcionarios del mismo Estado, pueden trabajar, por ejemplo, con el Ministerio Público o con fiscalías, o pueden ser jueces, etcétera, o pueden tener hasta posiciones burocráticas, o como en el caso que estábamos hablando antes, pueden ser miembros de la fuerza pública, que obviamente todos estos tipos, pues el poder que tienen tiene que ver con su capital político, el hecho de ser parte del Estado. O luego hay otros, y esto lo estamos viendo cada vez más en lugares como Guatemala, van acumulando lo que nosotros pensamos cuando pensamos en capital político, que son votos y son grupos políticos o aglutaciones políticas, ¿no? Lo que ellos pueden llamar movimientos, ¿no? En algunos casos, movimientos o partidos políticos pueden aparecer ayer y terminan mañana. Cada vez más estamos viendo cómo es que, y eso también influye en la democracia, por supuesto, cómo es que todo ese capital que ellos van acumulando, capital económico principalmente, van fluyendo, cómo es que ellos van creando ese capital político y estableciéndose
como grupos permanentes incrustados en el Estado. Y eso sí es muy miedoso, por supuesto, porque eso es como casi como el peor de los casos, ¿no? Que tenemos como una serie o diferentes modelos de mafiaestados alrededor de la región. Eso lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son esos grupos que nosotros estudiamos? Pues terminamos con varios grupos a nivel regional, y solo como chequeando el tiempo, y en varias partes, en esas 3 regiones que estábamos mirando. Miramos un grupo que era un grupo de generales que habían establecido unos bloques que tenían que ver principalmente con el tráfico de drogas en Venezuela, ¿no? Y eso se llamaba Cartel de los Soles. ¿Por qué los soles? Porque ellos tenían esos insignias en sus hombros para marcar qué tan altos era en la jerarquía militar, ¿no? Entonces era Cartel de los Soles. Entonces los que tenían 2 soles, 3 soles, entonces eran pues Cartel de los Generales, básicamente. También miramos uno que tenía que ver con el expresidente de Paraguay. Y ese presidente de Paraguay básicamente había establecido o se había establecido como actor político a través de una red criminal de cigarrillos ilícitos. Él básicamente fabrica mucho más cigarrillos que necesita, y esos cigarrillos terminan llegando de una manera ilegal en mercados gigantescos como Brasil, donde la mitad de los cigarrillos fumados son de contrabando, o Argentina. O sea, esos son mercados gigantescos. Y él utilizó eso para crear una fuerza política, y termina siendo el mismo presidente de Paraguay. Se ve como en ese diagrama, ven, pues algunos de estos pueden estar más cercanos a tener una base social, otros pueden ser más como empresariales, pero en últimas, estos son los que tenemos, ¿no? Un ejemplo en Centroamérica, para llegar más al terreno, es el clan Urbina Soto. Ese clan Urbina Soto es un clan importante que opera en Yoro, que es un estado allá en el norte de Honduras, y principalmente en la capital, que es Yoro también, se llama Yoro. Y entonces ellos lo que hacían eran, de alguna manera, pues eran actividades ilícitas, pero el patriarca de la familia en los años 90 era alcalde, y ellos entendían que esa combinación de tener la alcaldía y hacer actividades criminales se combinaban muy bien. Y ellos seguían esa tradición con el hijo, que terminó siendo alcalde, que era Arnaldo, y ellos utilizaban ese poder para poder manipular la policía, como habíamos hablado antes, de quiénes eran los policías, saber cómo marginalizar la policía en ciertos momentos, o utilizarlo en otros momentos contra enemigos, por ejemplo. Esa es otra manera de utilizar policía. Pero también manipulaban los reguladores. En el caso de ellos, eran los reguladores de madera. Entonces ellos ponían, más o menos, decidían quién era el jefe de los que están regulando madera en su área, y combinaban varias economías criminales. Lo que hacían era robar tierra, ¿no? Quitar la madera de esa tierra y crear pistas clandestinas para el tráfico ilícito de drogas. Entonces era combinación de realmente 3 actividades ilícitas: roba tierra, madera ilegal y tráfico ilícito de drogas. Entonces era un modelo bastante funcional, hasta que las autoridades llegaron y de alguna manera pues no tumbaron la familia, pero sí una parte de la familia terminó preso, incluso el mismo Arnaldo. Y nosotros tratamos esos temas en nuestras páginas. Eso es una investigación que hicimos sobre esa misma familia, que se publicó en 2017, y con ese ojo
no necesariamente a explicar todo esto del capital político y cómo era que ellos formaban parte de una tipología de redes, sino para contar la historia de un clan familiar que utiliza ese poder político a su favor y para crear unas redes criminales o formar parte de unas redes criminales muy poderosas en el país y ser parte de esa cadena. Eso es como un ejemplo, como para aterrizarnos en ese caso. El otro caso que hemos mirado mucho en Centroamérica es ese caso que yo estaba diciendo antes, el caso de los SIACs. Esos SIACs tienen una historia muy larga en un lugar como Guatemala y obviamente pues están ligados en ese caso pues a la guerra y el poder que van consiguiendo esos mismos militares dentro del Estado a lo largo de los 40 años de guerra en el país. Y utilizan ese poder que establecen a lo largo de esos años para poder crear esos pequeños bloques, esos pequeños redes que terminan teniendo pues una aglutinación, si bien al principio a las tandas, a las promociones, luego se expanden y se van intercambiando también entre esos mismos grupos, pero para poder entenderlos a lo largo de los años se han ido identificando ciertas tendencias, ciertas ramas, ¿no? Y una rama se llamaba la cofradía, y otra rama se llamaba la oficinita, y otra rama se llamaba el sindicato, y algunos pues tenían otros nombres también, decían oficiales de la montaña, había como un sinfín de nombres para no confundirnos mucho, bueno, era también para confundirnos, porque esas redes son muy dinámicas y se van intercambiando pues posiciones y se van intercambiando grupos y van intercambiando favores. Entonces no es estrictamente pues ellos se aglutinan y ya, pero sí hay unas tendencias y unas ramas y eso tiene que ver con esas digamos, tradiciones que ellos hicieron juntos o que fueron a la escuela politécnica juntos o lo que fuera, ¿no? El caso donde solo para aterrizarnos en un solo caso que nosotros utilizamos para poder entender las dinámicas de ese tipo de grupos fue un caso de Mauricio López Bonilla. Y era como una de las tantas historias que hemos hecho sobre los SIACs a lo largo de tiempo. Él era un ex militar que se convirtió en ministro de Gobernación en la administración de Otto Pérez Molina, que también era ex militar, obviamente. Venían como no venían de la misma tanda, pero él sí había trabajado muchos años con Otto Pérez Molina. Y López Bonilla, cuando llega al ministerio, lo trata como si fuera su propia empresa, ¿no? Y eso es como la mejor manera para describirlo. Pero realmente él sacó provecho en todo sentido, desde contratos de la limpieza, con empresas que tenían algún nexo con él o que él recibía algún beneficio de esos contratos, hasta prestar helicópteros a servicio de grupos de narcotráfico. El hilo conductor de esa historia, de hecho, es una relación que él establece con una persona que era básicamente una persona que lavaba mucho dinero, pero tenía unos nexos con narcotráfico, y que establece una relación para poder conseguir protección por parte del Estado. Entonces, él a un costo, pues presta servicios del Estado, guardias y carros blindados del Estado para protegerla. Lo que él no sabía en ese momento es que ella ya estaba trabajando con la DEA
y había puesto unas escuchas telefónicas en su casa y unos monitoreos de video. Entonces, ellos estaban grabando todas las interacciones que ellos hicieron para hacer ese tipo de arreglo. Eso es una de las tantas historias que hemos hecho sobre los SIACs y es un buen ejemplo de esos grupos y eso para nosotros son lo que llamamos élites burocráticas porque realmente no es gente elegida, no es como un congresista, un alcalde, un diputado, un presidente que hemos visto también en otros casos, sino una persona que es parte de los aparatos burocráticos. En ese caso de las fuerzas de seguridad. Segundo grupo, por supuesto, son esos grupos y tal vez son los grupos que son más difíciles de ubicar, son esos grupos que utilizan esa base social para proteger o para crear oportunidades, para proteger gente dentro de sus espacios geográficos normalmente, o para crear oportunidades dentro de esos espacios, o simplemente para lucrarse de ellos. Esos también son muy depredadores en muchos de esos espacios. Ellos normalmente se posicionan como que a cambio de, ¿no? Pues a cambio de protección o a cambio de ser parte de una familia sustituta o lo que fuera, pero digamos que eso es la base social, es lo que les da poder, ¿no? Y eso es su modus vivendi, ¿no? Y eso es lo que da su estructura, eso es lo que da su modus operandi. Todo eso gira alrededor de crear esa base social. Nosotros en ese caso, pues miramos esos grupos, son varios que están en muchas partes, grupos guerrilleros, grupos que tienen realmente una base muy fuerte en las cárceles. Para nosotros, el grupo que tal vez es más representativo de ese tipo de grupos es el PCC, es el primer comando decapitado, que es el grupo más fuerte en Sudamérica, ¿no? En términos de números, ¿no? Estamos hablando de 30,000, alrededor de 30,000 miembros de ese grupo que tienen su base en las cárceles en Brasil. Solo para darles un ejemplo de qué tan fuerte es ese grupo, ocupan y controlan básicamente el sistema carcelario en el estado de São Paulo, en Brasil. El estado de São Paulo, en Brasil, tiene 45 millones de personas y las cárceles en el estado de São Paulo tienen 250,000 presos. Entonces, es una red gigantesca que controla un espacio gigantesco y dentro de ese espacio lo que ofrecen a sus miembros a sus no miembros es un orden judicial, un orden social dentro de esos espacios. Una de las primeras cosas que ellos hicieron cuando comenzaron a comienzos de los años 90 era prohibir violación y asaltos sexuales entre hombres, ¿no? Entonces imagínate el cambio que puede haber dentro de un espacio como el sistema penitenciario, cuando un grupo puede controlar ese tipo de cosas que realmente es una cosa muy fuerte dentro, es un tema súper fuerte y no bien estudiado ni hablado dentro de las cárceles, que son los asaltos sexuales, son los asaltos y violaciones que pasan dentro de las cárceles. Entonces, ese tipo de control social es lo que les da poder y ellos entienden perfectamente, aún trabajando por fuera de las cárceles, y eso está pasando cada vez más en Centroamérica, que los que están adentro entienden que su poder también existe afuera y utilizan ese poder desde adentro hacia afuera, porque ellos saben que dentro de los sistemas, y cada vez más, si nosotros comenzamos a ver lo que esperamos ver después de lo que está pasando con Bukele, es una ola de mano dura.
en toda la región, ellos saben que tarde o temprano tu primo, tu cuñado, otro, va a pasar por el territorio de ellos, que es la cárcel, ¿no? Entonces, sabiendo eso, sabiendo que el sistema funciona así, ellos pueden ya empezar a controlar mucho más de lo que ellos controlan dentro de ese pequeño espacio que realmente es la cárcel. Y eso es lo que hace el PCC, ¿no? PCC tiene ese control y ejercen un control por fuera también. Ellos controlan hasta los homicidios en sus lugares de control por fuera de la cárcel. Los homicidios en los lugares donde ellos controlan se han ido bajando a la nada, porque son ellos que están controlando esas mismas disputas. Terminan siendo como una especie de árbitro dentro del bajo mundo, ¿no? Y crean ese orden donde no está el Estado. Obviamente, pues tienen también una cúpula, una junta directiva, pero existen también de una manera mucho más horizontal que vertical. Tienen mucha autonomía en sus propios espacios. ¿Cuál es un ejemplo de ese tipo de grupos en Centroamérica? Pues hemos hecho también muchos trabajos sobre las cárceles, pero tal vez el ejemplo por excelencia fue lo que creó en su momento el ex capitán de las Fuerzas Especiales del Ejército guatemalteco, Byron Lima. Y lo que él entendió muy bien era esos espacios, de que era un espacio social, digamos, y que él necesitaba un ejército, un pequeño ejército para controlar esos espacios. ¿Y qué es lo que necesitaba ese ejército para ser soldado con él? Era esa garantía que ellos tenían, esa protección y esa orden. O sea, lo que pasa adentro, no va a haber tanto caos. Lo que promete un tipo como Byron Lima y su poder viene con la idea de que él quita el caos de esa y comienza a crear unas reglas claras para los que están dentro de ese espacio donde no hay Estado. Obviamente, el otro ejemplo es la MS-13. Esa es una representación de las redes que van creando la MS-13 y obviamente estamos hablando de 4 ejes distintos de la MS-13, ¿no? Espacios donde ellos ejercen control de cierta manera sobre clicas que operan en sus lugares. Ahí estamos hablando básicamente de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero también en Estados Unidos. Pero también hay mucha independencia por parte de esas mismas clicas que operan, que son parte de la red, de la gran red criminal que ellos han creado, y hay otros que no tienen nada que ver. Como estábamos hablando antes de esto de contrabando de cigarrillos, que están por fuera completamente de la estructura y de las redes criminales que hay, que se ha ido creando alrededor de la MS-13. Eso es una representación que salió en un expediente en El Salvador, muy famoso, el caso Jaque, y esa es la representación que da el Estado de lo que está pasando, que realmente no es tan malo como habíamos visto con el Jeff Sessions, el ex fiscal de Estados Unidos. Es mucho más, hay mucho más matices aquí, muestra como que ellos se han ido intentando crear estructuras para controlar sus propios miembros bajo una junta directiva que se llama la Ranfla Nacional. ¿Cómo nosotros cubrimos eso? Pues cubrimos eso mostrando que hay peleas, ¿no? En ese caso eso fue sobre una pelea que hubo y que realmente sigue ni tan latente entre la misma MS y las facciones que se van creando. Y en ese caso eran unas facciones que están muy descontentas por el manejo, por la percepción del manejo de una tregua con el Estado y de que algunos se habían lucrado de esa tregua y otros estaban dejando a los otros
hacer las peleas, hacer las cosas sucias mientras ellos están lucrando. Y eso era una ofensa para ellos al barrio, al famoso barrio, ¿no? Y eso es un ejemplo de ese tipo de cosas. Con eso termino, creo que ya son las 9, creo que hemos parecido haber hablado demasiado, pero espero que haya sido útil, por lo menos les da como unas bases o unos entendimientos o unas visiones o ópticas distintas para ver y entender esas dinámicas con sus matices. Muchas gracias a ti, Steven. Realmente ha sido una exposición buenísima que además nos ayuda muy bien a enfocar estas temáticas que nosotros trabajamos como periodistas. Así que, Steven, muchísimas gracias por tu participación hoy en los ciclos CAP y por ser siempre un aliado de este proceso de formación en Centroamérica. Siempre, estoy con ustedes para siempre.